Una de las señales que identificamos en el final de una pandemia, que fue la serie que terminamos el miércoles pasado, y una de esas señales fue el enriquecimiento del pueblo de Dios. Recuerda, incluso antes de desatarse las plagas en Egipto, Dios anticipó que Israel saldría enriquecido. Y este es uno de los desafíos que la palabra nos plantea, porque estamos comenzando a reflexionar sobre cuál va a ser la iglesia que va a manifestar el favor de Dios una vez esta circunstancia termine. Reitero, no estamos preocupados por el cuándo. Eso es competencia absoluta de Dios. Pero quizás nuestra reflexión debe girar en torno al cómo. ¿Cómo saldremos de esta situación? Y este elemento que identificamos llamó poderosamente mi atención y estuve reflexionando en torno a eso. Y es precisamente de eso lo que quiero hablarte en esta noche. ¿Cuál es el depósito que debe portar la iglesia al final de este proceso? Por eso nuestra reflexión en esta noche es el valioso depósito de una iglesia enriquecida. El valioso depósito de una iglesia enriquecida. Y el texto que vamos a usar como marco de referencia es Efesios capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 3. Repito, esto me ha tenido meditando, porque es interesante que aquello que Israel recibió cuando salió de Egipto fue lo que Dios después usó para construir el tabernáculo. Eso que Israel recibió, ese tesoro que Israel acumuló en su salida de Egipto, Dios lo usó para construir el tabernáculo. Ahora, la iglesia, que es la habitación de la gloria de Dios, será la portadora de un depósito que la enriquecerá. No tiene que ver con ayudas gubernamentales. La iglesia que saldrá de esta crisis no será una iglesia enriquecida por razón de las ayudas gubernamentales. No tiene que ver con auditorios más grandes y más lujosos o multitudes incontables. Tiene que ver con algo que adorna la esencia misma de la iglesia y que promueve la manifestación de la gloria eterna. Por eso quiero llamar tu atención en forma concreta sobre este depósito en el día de hoy, y que debe ser más evidente que en cualquier otro momento. Pasar de esta crisis, salir de esta crisis nos permitirá a nosotros como iglesia apartar nuestra mirada de las trivialidades que a menudo nos separan y enfocarnos en lo que es trascendental. Llegó el momento de avanzar más allá de los rudimentos de la fe y movernos en la grandeza del propósito eterno. Llegó el momento de dejar a un lado las controversias doctrinales, las posturas sectarias y comenzar a mostrarle al mundo la belleza de la vida que nos habita. Y es por ahí que en lo personal puedo identificar la naturaleza de aquello que debe enriquecer la iglesia al final de este periodo. Y para ello quiero que le echemos un vistazo a uno de los relatos más específicos y puntuales respecto a esta verdad gloriosa. Ahora sí, vamos a leer allí en Efesios capítulo 1 y nuestra lectura a partir del versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a dejar ahí hasta el versículo 10 nuestra lectura. Bien, escúchame. El apóstol Pablo, cuando hace esta descripción de la iglesia, no está viendo una iglesia, o mejor, no está viendo la iglesia del día domingo. Él no tiene en mente una congregación en particular o una estructura denominacional. Pablo está viendo el cuerpo de Cristo glorificado y posicionado en el propósito eterno de Dios. Por eso, este es un contenido supercargado de nuestra nueva posición en Cristo Jesús, el depósito que debe enriquecer a la iglesia. Ese es el depósito que debe adornar la iglesia de Dios al final de esta crisis. Y quiero que identifiquemos algunas de esas marcas que identifican, que embellecen, que hacen evidente ese depósito. Al final, espero que podamos llegar a la conclusión de que esta crisis no nos ha quitado nada, por el contrario, ha revelado el valor de nuestro verdadero tesoro y ha enriquecido la iglesia en aquello que ella por naturaleza es, aquello que es eterno. Entonces, vamos a esa primera marca que identifica ese depósito glorioso. Entonces, escucha. La iglesia afirmada en el propósito es portadora de toda bendición. Y esta es la primera marca de ese depósito, una bendición espiritual. Una bendición espiritual. Nota cómo lo dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El asunto aquí no es que al final de este proceso la iglesia será bendecida. No. Al final de este proceso la iglesia estará convencida de la bendición que porta. Por favor, nota la diferencia. Al final tendremos una iglesia, alcanzaremos la bendición de Dios. No. Al final seremos conscientes que la bendición de Dios siempre ha estado con nosotros. Esta es una iglesia establecida en la bendición y que entiende que esa bendición hace parte integral de lo que ella es. Y es curioso, mira, no hay una palabra más usada que acompañe la presentación del evangelio que esta, la palabra bendición. Es más, en este vocablo casi que marcó la agenda de la iglesia hasta hoy y ha generado una visión sesgada de lo que Dios ha diseñado para ella. Por ejemplo, la vida cristiana se convirtió en una carrera por la bendición. Pero recuerda, la bendición no es algo que tú persigues. La bendición ya le fue dada a la iglesia en Cristo Jesús. Por eso hemos insistido, y usted, si es un hijo de la casa, entenderá que, y lo habrá escuchado en muchas ocasiones, la bendición no es algo que a ti te falta. La bendición es alguien que tú tienes. Por eso, la dificultad radica en la naturaleza de dicha bendición, el centro de la misma, su ubicación, mi comprensión de esa bendición. Escucha, el texto dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo. La fuente de la bendición es el Padre Celestial.
Pero ¿cuáles son los límites de esa bendición? Dice, nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición, con toda bendición. O sea, no hay límites en esa bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición en Cristo y Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si la bendición en Cristo es en Cristo, indiscutiblemente es una bendición que no tiene límites. Pero es interesante, dice, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Estas bendiciones son en Cristo. Nos ubicó en lugares celestiales en Cristo. Esta es una bendición celestial que trasciende la dimensión del espacio y del tiempo. Porque el plan de Dios era reunirlo todo en Cristo. Lo que vendrá, lo que está sucediendo, lo que ya ocurrió, todo ha sido reunido en Cristo Jesús. Por eso la bendición está garantizada. No es algo que tú te tienes que ganar o alcanzar o perseguir. ¿Por qué? Porque es en Cristo y es eterna. Porque Él se mueve en un eterno presente. Ahora, uno puede de pronto confundirse cuando uno lee el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque uno puede de pronto llegar a pensar erróneamente, claro, pastor, está hablando de bendición espiritual. Eso está excluyendo lo material, está excluyendo lo terrenal. No, escúchame. Aquí es donde nuestro entendimiento debe ser expandido. Recuerda, en el reino de Dios, todo es espiritual. El problema con muchos de nosotros es que creemos que el asunto de la economía, eso es material. Que el asunto de la salud, eso es físico. Que el asunto del bienestar familiar, eso es terrenal. No. Todo para el ciudadano del reino, todo es espiritual. Por eso es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos bendijo. O sea, nosotros somos depositarios de la bendición. No es un asunto de dignidad. No es que nos la ganamos por algo específico que hacemos, es porque el Padre le plació bendecirnos en Cristo. Pero lo más valioso de la bendición es Cristo mismo. La bendición es algo que Dios ya te dio. Simplemente debes apropiarte de ella y manifestar lo que ya te fue dado. Disponer de toda bendición espiritual es un honor inmerecido. Disfrutarla es un deber adquirido. El desafío de la bendición no es alcanzarla, porque ya la tenemos. El desafío de la bendición es manifestarla, porque está en nosotros. La iglesia que sale de esta crisis saldrá enriquecida y afirmada en esta declaración gloriosa. Iglesia, querido hermano, deja de correr tras la bendición y comienza a ser bendición para el mundo. Esa es la iglesia que va a salir de esta crisis. Una iglesia que deja de orar suplicando la bendición de Dios y comienza a vivir entendiendo que es el instrumento de bendición para la humanidad. Esa es parte de la riqueza con que la iglesia saldrá de esta crisis. No estamos para suplicar la bendición. Estamos para manifestar la bendición que nos ha sido dada. No lo olvides. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo.
en los lugares de gobierno. Quiere decir que por razón de la bendición que nos ha sido dada, todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. Opera desde la bendición, no persiguiendo la bendición, porque la bendición en Cristo ya nos ha sido dada. Amén. Entonces recuerda, la primera marca de ese depósito glorioso con que saldremos después de esta crisis, lo hemos llamado una bendición espiritual. Una bendición espiritual. La segunda marca que identifica el depósito con que la iglesia saldrá es una elección unilateral. La iglesia es enriquecida porque fue escogida por el Padre en Cristo Jesús. Una elección unilateral. Y esto es fascinante. Mira lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Saber que hemos sido escogidos en Cristo. Y uno casi que podría denominar esta una elección arbitraria, porque no hay mérito alguno en nosotros. ¿Qué has hecho tú o qué he hecho yo que nos hagan objeto de la elección de Dios? No tiene que ver con nada que hayamos hecho, porque Él nos eligió antes de que existiéramos. Es más, antes de que todo existiera. La clave aquí es en quién hemos sido elegidos y cuándo fuimos elegidos. Y en esto el texto es bastante claro. Dios nos eligió, nos escogió en Cristo y lo hizo antes de la fundación del mundo. Wow. Ahora, si afirmamos que la fecha de la fundación del mundo fue Génesis 1:1, entonces tenemos que afirmar también que la iglesia fue elegida antes de esta decisión soberana de crear el universo. Wow. Yo no sé si habías pensado antes en esto, pero es una poderosa afirmación de la Escritura. Antes de que el universo fuera creado, Dios ya nos había elegido en Cristo Jesús. Y perdona que insista, pero esta fue una elección no por ser algo o por hacer algo, no fue una elección por ser, fue una elección para ser. Y mira lo que dice: nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Si tú observas estas tres afirmaciones, lo que están ratificando es que la elección no fue por ser. Insisto, no es algo bueno que tú hayas hecho. Es que Dios ya sabía que yo iba a ser una buena persona. No tiene nada que ver con eso. Pero sí fue para hacer. Y tenemos la tendencia a mencionar los sabios que fuimos en un momento determinado cuando nos decidimos por Cristo. Pero escúchame,
No hubo tal decisión. Ninguno de nosotros eligió a Cristo. Fuimos elegidos por la presencia de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos escogió el Padre? Por Cristo. Y en Cristo. No hicimos nada que nos candidatizara para ser parte de la elección divina. Gracias a Dios. ¿Te imaginas? Si hubiésemos sido elegidos por algo que nosotros hubiéramos hecho, yo te aseguro que muchos de nosotros no hubiésemos llegado ni siquiera al primer casting. No superaríamos siquiera la primera preselección. Porque esta elección tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Nunca dependió de lo que iba a pasar ni siquiera con Adán. No, ya estábamos en los planes de Dios incluso antes de que Adán viniera a la existencia. Dios no está improvisando con nosotros. Esta escogencia marca la razón de nuestra existencia. Yo existo para que el nombre de Dios sea glorificado y para ser santo y sin mancha. Y sin mancha. Yo fui escogido en Cristo para vivir en santidad. Y esta es una afirmación que nos aparta de lo que tradicionalmente hemos denominado las maldiciones ancestrales. Y escúchame por favor con mucha atención. Porque la iglesia que va a salir de esta crisis debe ser una iglesia entendida y una iglesia que no se distrae de esas cosas que usamos como justificación a nuestras acciones, a nuestras reacciones, a nuestras conductas, y le atribuimos a patrones del pasado inmediato cosas que nos privan de movernos en la libertad de nuestra elección en Cristo. Escúchame, deja de atribuirle a maldiciones, a ancestrales o generacionales, qué sé yo. No puede ser más determinante en nosotros la conducta pecaminosa de uno de nuestros antecesores paganos que la elección sobrenatural que Dios hizo en Cristo Jesús antes de que el mundo existiera. Escúchame, Dios te eligió a ti y a mí antes de que ese tatarabuelo tuyo pagano hiciera esto o aquello que probablemente pasó a tu abuelo y probablemente pasó a tu padre, y ahora entonces tú estás, tú fuiste elegido en Cristo para ser santo y sin mancha. Para ser santo y sin mancha. Ningún episodio del pasado puede obstruir la razón de mi elección en Cristo. Y escucha esto. La materia prima que Dios usa para formar en mí una nueva criatura no surge del reciclaje de mi pasado, viene de la manifestación de la vida del Cristo resucitado. Wow. Espectacular. Te lo voy a repetir, escúchame. La materia prima que Dios usa para formar en mí una nueva criatura no surge del reciclaje de mi pasado, viene de la manifestación de la vida del Cristo resucitado. Esto es algo que debe enriquecer la visión de la iglesia que saldrá al finalizar esta crisis. No podemos entender la naturaleza de nuestra elección. Yo lo he dicho muchas veces, usted seguramente, si es hijo de la casa, habrá escuchado que muchas veces le he dicho, sí, yo no entiendo por qué Dios me escogió. Y en una expresión casi blasfema, si yo fuera Dios, yo nunca me hubiese escogido a mí. Yo no puedo entender la naturaleza de mi elección, pero yo disfruto de esa decisión divina. Ya es hora de erradicar esa postura permanente de sanidad. Vivimos todo el tiempo de sanidad en sanidad, de sanidad en sanidad, y no nos afirmamos de una vez por todas en la elección unilateral que Dios hizo en Cristo.
Ya es hora de dejar a un lado ese afán de identificar en la línea genealógica o tratar de reconocer quién hizo esto para tratar de justificar mis acciones. Llegó el momento de entender que fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de que cualquiera de nuestros antepasados existiera, y que el gran desafío que yo tengo ahora es, por razón de dicha elección, vivir en santidad, sin mancha, sin arrugas, porque esa es la iglesia que Dios levantará al final de esta crisis. Esa es mi respuesta a una elección tan poderosa. Pero nota, hay más sobre esta elección. Escucha, nos eligió en Cristo para ser sin mancha, para ser santos y sin mancha, pero también nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. Wow. La elección nos predestinó para esto. Otra vez, la elección unilateral de Dios nos predestinó ¿para qué? Para ser hechos hijos. Ahora, hablar de predestinación a veces resulta incómodo en ciertos contextos teológicos, pero es inevitable cuando hablamos de elección, porque predestinar es decidir de antemano, y eso fue lo que Dios hizo cuando nos eligió en su Hijo, nos adoptó como sus hijos. Oh, espectacular. Cuando nos eligió en el Hijo, nos adoptó como sus hijos. Si somos escogidos en Cristo, fue para ser adoptados hijos suyos. Y aquí, por favor, escúchame esto, porque esta es la afirmación del tesoro, del depósito. No somos escogidos en Cristo para ser una categoría inferior en nuestra relación y comunión con Él. No existe en la elección esa clasificación que el clero evangélico ha establecido, esa élite que se ha marcado de los superungidos, aquellos que tienen un acceso especial al Padre. No, escúchame, esta adopción ha sido completamente intencional y voluntaria de parte de Dios. No depende de los méritos del adoptado. Fue según el beneplácito de su voluntad. Él muestra su voluntad y su soberanía al elegirnos. Y esta es una perla preciosa de ese tesoro que la iglesia va a poseer al final de esta situación. No podemos seguir viéndonos como la cenicienta de la historia. No podemos seguir viéndonos como como los parias de la sociedad. La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios, aquellos que fueron comprados a precio de sangre, que fueron elegidos con anticipación eterna, aquellos que Dios insertó en su propia naturaleza. Escúchame, fuimos adoptados hijos suyos. No somos el grupo de los esclavos del cielo o el grupo de los siervos de una religión. No, nosotros somos la congregación de los hijos, los que tienen un lugar reservado en la mesa del Padre, los que son herederos de su naturaleza. No sigas suplicando por el cabrito del hermano mayor del pródigo. Esa puede ser una recompensa para un siervo, pero tú y yo somos hijos y todo lo que le pertenece al Padre nos lo ha dado como herencia. Aleluya. Porque fuimos predestinados para ser hijos suyos. Llegó la hora de dejar de mirar a la distancia todo aquello que podemos disfrutar en presencia. Entra en la fiesta porque ha sido preparada para los hijos. No te mantengas como el hermano mayor ahí en la puerta, enojado. Entra en la fiesta porque nada complace más al Padre que ver a sus hijos disfrutando de todo lo que Él ha preparado para ellos.
Esta es la iglesia que saldrá de esta crisis. Una iglesia que incursiona en la intimidad con el Padre, porque sabe que los brazos amorosos de Él estarán ahí listos para rodearle. La iglesia que sale enriquecida de esta situación no espera un domingo para ir a un auditorio a buscar a Dios, porque Dios no se le ha perdido. Esta será una iglesia que vive en el secreto de Dios, el lugar reservado para los hijos. Una iglesia que disfrutará un domingo en la comunión con otros hermanos, siendo edificada en torno al propósito, pero entendiendo que la vida que disfrutamos va más allá de una convocación dominical. Pero hay otro elemento en la elección. Entonces escucha, fuimos elegidos unilateralmente para ser santos y sin mancha, para ser predestinados hijos suyos, pero también dice, fuimos elegidos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escúchame. Fuimos elegidos para alabanza de la gloria de su gracia. Wow. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios ha elegido a un pueblo especial, lo ha bendecido de una manera en particular y lo ha preparado para hacer la alabanza de su gloria. Solo Dios es digno de alabanza y merece nuestra adoración por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Pero la alabanza es una expresión de adoración a Dios que se constituye en la responsabilidad primera de esos hijos que han sido elegidos unilateralmente. Y esta expresión es un juego de palabras un poco extraño, otra vez, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, nota el juego de palabras que, repito, es un poquito extraño, pero con un sentido muy profundo. Fuimos elegidos para ser santos y sin mancha, ¿sí? Para ser adoptados hijos suyos, pero también para alabanza. Pero nota, por favor, nota este detalle. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esta es una alabanza que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Mi vida debe ser una exaltación a Dios por la gloria de su gracia. No hay espacio para prepotencia alguna. No hay espacio para creernos más que nadie, ni esto ni aquello. Otra vez, gloria de su gracia. Gloria, algo espectacular. Gracia, algo inmerecido. Nota, suena complejo conciliar estas dos palabras en una misma frase. Pero escucha, mi vida debe ser un testimonio visible, glorioso de la gracia de Dios. O sea, mi vida es la exaltación de lo inmerecido. La exaltación de lo inmerecido. La iglesia que saldrá de esta situación de crisis es una iglesia que, aunque aprecia la grandeza de ser posicionado como hijo de Dios, no pierde la perspectiva del inmerecido favor de Dios manifestado en ella. Por eso no es la iglesia que señala y que condena. Es la iglesia que muestra en forma fulgurante, resplandeciente, la misericordia de Dios.
Porque en esa gracia es que nosotros hemos sido aceptados. Y este es indudablemente ese rico tesoro que adorna la iglesia que saldrá al final de este proceso. Una iglesia que expresa el balance perfecto del inmerecido privilegio de ser llamados hijos, pero la adoración reverente a aquel que por gracia nos escogió en Cristo. ¿Qué hará parte? ¿Qué constituye ese depósito con el que saldremos al final de todo este proceso? En primera instancia, una convicción de la bendición que portamos y el lugar desde donde operamos, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero una elección, no por ser algo o por hacer algo, sino para ser santos y sin manchas, hijos suyos, y para alabanza de la gloria de su gracia. Hay algunas otras marcas de este depósito. Y quiero que el próximo miércoles sigamos en el desarrollo de la identificación de estas marcas que conforman ese depósito con el que la iglesia saldrá. Pero en el cierre de esta reflexión en esta noche, yo quiero invitarte a orar, porque vuelvo y te repito, Dios nos habló diciendo: hay un depósito de gloria que enriquecerá la iglesia que saldrá después de esta crisis. Y lo que estamos tratando de identificar en la Escritura es qué tipo de cosas enriquecerán la iglesia que saldrá. Esa iglesia que manifestará el favor de Dios cuando todo esto termine. Hoy hemos observado dos cosas. Una bendición espiritual y una elección unilateral. No somos la iglesia que suplica ser bendecida. Somos la iglesia que entiende que es bendecida y es la expresión de la bendición de Dios. Pero también somos la iglesia que entiende que fue elegida en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santa y sin mancha, para ser adoptada como hijos de Dios y para vivir exaltando la gloria de la gracia divina. Cierra tus ojos allí un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Queremos que estas cosas que han identificado la iglesia hasta aquí queden atrás. Ya no más esa iglesia que suplica por el cabrito. A partir de hoy queremos ser la iglesia que entiende que ha sido posicionada y posesionada de todo lo que Dios tiene. Que hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Que mi pasado, por muy traumático que sea, no determinó en ningún momento mi elección
Por tanto, la manifestación de la gloria de Dios en mí es en lo que ahora quiero caminar, Señor. La iglesia que tú vas a levantar después de esta crisis será una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia que vive su condición de hijos, que disfruta del secreto con Dios, que se sienta en la mesa porque sabe que hay un lugar para él en la mesa, pero que vive para la alabanza de la gloria de su gracia, que entiende la grandeza de la elección, pero que es consciente del privilegio inmerecido que disfruta. Ya no queremos ser esa iglesia que vive señalando, condenando. Queremos ser la iglesia que se levanta para manifestar la grandeza de la vida que porta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.